responsabilidad de quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento de este medio radial. Bienvenidos a nuestro programa Buenas Nuevas, donde compartiremos con ustedes temas interesantes de la Biblia y de actualidad. Le invitamos a que nos acompañe. Jesús confío, su sangre clama a mi favor. Es dueño él de mi albedrío, estar con él es lo mejor. Que permanezca, no pidáis, entre el bullicio y el vaivén. El mundo hoy dejar quisiera, aun cuando fuese cual le dé. El día nada más aguardo en que el rey me diga, hijo, ven. De tanto amor me maravillo y no me canso de cantar. Me libertó de mi peligro, sufriendo todo en mi lugar. Que permanezca, no pidáis, entre el bullicio y el vaivén. El mundo hoy dejar quisiera, aun cuando fuese cual le dé. El día nada más aguardo en que el rey me diga, hijo, ven. Consuélome en su larga ausencia, pensando pronto volverá. Entonces su gloriosa herencia a cada fiel Jesús dará. Que permanezca, no pidáis, entre el bullicio y el vaivén. El mundo hoy dejar quisiera, aun cuando fuese cual le dé. El día nada más aguardo en que el rey me diga, hijo, ven. Muy buenas tardes, amados oyentes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa radial, Las Buenas Nuevas. Un sábado más, ¿no es cierto?, que queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. En realidad que somos personas agradecidas de Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que en este día sábado, ¿no es cierto?, queremos seguir compartiendo con ustedes las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas en las cuales, ¿no es cierto?, nos invita el Señor día a día a ser parte de ese gran plan de salvación que Él tiene para la humanidad. Me acompañan aquí en el estudio el hermano
Francisco. ¿Cómo está, hermano Francisco? Muy bien, Hernán. Aquí estamos nuevamente con el favor de Dios para seguir estudiando su palabra. Amén. Y también me acompaña el hermano Ervin. ¿Cómo está, hermano Ervin? Buenas tardes para todos. Que el Señor esté con ustedes. Amén, amén. El Señor pueda bendecir a cada alma que en este momento nos escucha, ¿no es cierto? Puedan recibir la bendición de parte de Dios. Vamos en el día de hoy a seguir con el tema que estuvimos tratando el sábado pasado. Comenzamos hablando un poco sobre un resumen, hizo nuestro hermano Evin, con respecto a las fiestas solemnes, ¿ya? Las fiestas de Jehová. Y vimos que eran 7 fiestas, ¿ya? 3 reuniones anuales, 7 fiestas. La primera reunión eran 3 fiestas, la segunda reunión, una fiesta, y la tercera reunión, que ya se celebraba en otoño, era, ¿no es cierto?, 3 fiestas más. Bien, en el mes séptimo. Primero en el mes primero, el segundo en el mes tercero, y el otro caía en el mes séptimo. Así se reunían 3 veces al año el pueblo de Israel. ¿Y por qué son tan importantes que podamos entenderla y comprenderla? Porque son toda un símbolo de Cristo. Ya representaban la obra que Cristo iba a hacer por la humanidad. Antes de abrir la Biblia, me gustaría, ¿no es cierto?, hacer una oración y de esa manera, ¿no es cierto?, poder comenzar el estudio de esta tarde. Hermano Francisco, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús, hacia el lugar santísimo para pedirte tu dirección, tu Santo Espíritu, Amén. para que se mueva por este medio y pueda llegar a los corazones de las almas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como recién decíamos, estábamos estudiando el sábado pasado, o hicimos un resumen, nuestro hermano Erwin nos hizo un resumen con respecto a las 7 fiestas, ¿ya? Y logramos ver un poco sobre la Pascua. Estuvimos leyendo Éxodo capítulo 12, ¿no es cierto?, cuando Dios instituye la Pascua. ¿Con qué fin lo hizo, ¿no es cierto? ¿Y en qué tiempo ocurrió? Ocurrió en el tiempo cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, ¿ya? Y cómo Dios, ¿no es cierto?, a través de manifestaciones gloriosas, sacó a ese pueblo de ahí, ¿ya? Y ahí fue cuando Dios instituyó, ¿no es cierto?, la Pascua. Yo quería leer, por ejemplo, y lo comentamos, Juan, capítulo 19, versículo 31. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, aquí está hablando del día anterior, ¿cierto? Claro. La preparación, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Aquí se juntan los 2 sábados, porque el 14 no era feriado, pero el 15 sí. Era un sábado ceremonial. Claro. O un día feriado para que podamos entenderlo ahora. Entonces lo que explicaba el hermano Erwin el sábado pasado, que el 15 era feriado y el 21. Y el 21. ¿Ya? Exacto. Entonces el 15 caía justo ahí, Un sábado semanal. ceremonial. Se juntaban los 2 sábados. Y por eso le llamaban Gran Sábado. Gran sábado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que acá hay 2 sábados? El sábado ceremonial y el sábado de la semana. Exacto. No sé si el hermano Erwin quiere más o menos abarcar más sobre eso. No. ¿O está claro ahí, cierto? Ujú. Está súper clarísimo. Está claro. Me gustaría leer aquí en el libro de Levítico, ya que el sábado pasado leímos Éxodo 12, pero en Levítico 23, en el versículo 4, para que ustedes puedan entender que lo que les dijo el hermano Erwin en forma de resumen el sábado pasado, está todo en el capítulo 23. Ahí está, ¿ya? todas las fiestas. Ahí están las 3 reuniones o las 7 fiestas que ellos tenían, ¿ya? Y en el versículo 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, ¿ya? Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, no podía ser en cualquier tiempo, tenía que ser en sus tiempos. En el mes primero, que se le llamaba Abib, ¿ya? A los 14 del mes, entre las 2 tardes, o sea, entre mediodía y las 6 de la tarde, o sea, a las 3, dice: Pascua es de Jehová.
¿Ya? Ahí Entonces, está la primera. claro, ahí está la primera fiesta. La Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, que se llama Abid, O ¿ya? Nisan. Entre las 2 tardes se sacrificaba el Claro. corderito, que como ya decíamos también el sábado pasado, era apartado un día 10, ¿ya? Se Sí. apartaba el día 10. Se sacrificaba el 14. Bien, ahora, ¿qué podemos más comentar un poquito sobre la Pascua? Porque el sábado pasado estuvimos hablando un poco de la Pascua, pero queremos profundizar un poco más el asunto de la Pascua. Claro, por ejemplo, la Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica, ¿ya? Por eso cuando dice allí que tomaban con hierbas amargas lo comían, Claro, estaba hablando hacia el futuro y hacia atrás, para recordar la amargura del pueblo de Israel, ¿cierto? Y también para adelante la amargura de Cristo, todo lo que sobrellevó. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. ¿Se dan cuenta? El cordero del sacrificio representa al cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. No hay otra, amigos míos. Dice el apóstol, puedes leer, no sé si quieres buscar ahí, o el hermano Erwin, 1 Corintios 5, 7. Y lo lee, por favor. 1 Corintios 5, 7. Hablando sobre la Pascua, que eso es lo que estamos presentando. 1 Corintios 5, versículo 7. Léalo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que Ahí es está. Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué les parece? Ahí dice, nuestra Pascua, que estamos hablando nosotros, ¿cierto? De la Pascua antigua, ¿cierto? Que leímos en Éxodo 12, el tipo, ¿ya? O sombra, o ejemplo, como quiera llamarlo, ¿va? Dice, nuestra Pascua ahora, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No bastaba con la muerte del Cordero, amigos míos. No bastaba matar el Cordero Pascual. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer, sí, no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Interesante, ¿no? claro. ¿Qué podemos comentar? O sea, no era ¿Mm? solamente hacer el ritual que era necesario, ¿no? Claro, no era solamente eso, había que rociar Claro. con la sangre, si no, no había protección. No había protección, no había... Y tenían que hacerlo por fe, porque era algo que no había ocurrido. Y el Claro. mandato de Dios era eso. Tenían Claro. que hacerlo. ¿Y se acuerdan que dice que con hisopo tenían que hacerle la... O sea, marcar los dinteles y los postes, ¿sí o no? Con hisopo. Claro. Miren, qué interesante lo que dice Salmo 51.7. ¿Qué dice Salmo 51.7? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué les parece? Entonces, el hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Se usaba para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista, como leyó mi hermano Hernán ahí, purifícame con hisopo y seré limpio. Como todo tiene una relación, ¿no? De No es todo en el purificación. aire, no queda todo en el aire, todo se va cumpliendo, ¿eh? Entonces porque si ustedes leen el Salmo 51, está hablando del arrepentimiento de David, ¿ya? Un arrepentimiento genuino, no de lágrimas de cocodrilo, como se dice, un arrepentimiento falso. Fue un arrepentimiento genuino lo que hizo David allí. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, ¿cierto? Un arrepentimiento genuino, y ese tiene perdón. ¿Ya? Ese el Señor lo cubre esos pecados, pero cuando tú te arrepientes y vuelves a cometer el mismo pecado, pues te arrepientes y vuelves, es como un juego, ¿no? Dios no puede cubrir ese pecado, porque Dios no es ministro de pecado, ¿ya? Y no hay excusa para el pecado tampoco. El pecado es un El intruso, que se aparta alcanza misericordia. alcanza misericordia, pero un arrepentimiento verdadero, como dice cierto el Espíritu Profecía, dice, hay que sentir tristeza por el pecado y El abandono. del mismo. Abandono. Mire, leo otro parrafito. El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos.
De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Podemos leer para que la gente más o menos allá, los que estén escuchando, puedan buscar Éxodo, capítulo 12, versículo 46, y Juan 19, 36. Ahí puede leer uno y después el hermano lee el otro. 12, ¿cuánto? 12:46 de Éxodo. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. Ahí está, ¿ves? No se quebrará hueso suyo. Y Juan 19:36 dice, por estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Qué interesante, ¿no? La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestro pecado. Entonces, mis queridos amigos, no basta creer en Cristo. Porque algunos dicen, yo creo, pero no hay abandono del pecado, ¿cierto? Es una gracia barata, en otras palabras. Por medio de su palabra, debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo, otro texto, leámoslo, Juan, capítulo 6, versículos 53, 54 y 63. Y este texto, mis queridos amigos, grábenselo bien, porque acá Jesús está encarándose con los judíos. Juan capítulo 6, versículos 53, 54 y 63. El que lo encuentre nomás, lo lee. Juan 6. 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y 54. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 63 ahora. 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, y agregó las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué quiere decir el Señor, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre? ¿Qué quiere decir eso, hermano? O sea, es comer su palabra, estudiar su palabra. No es algo literal. Claro, No eso es algo... comer su carne. Claro. Porque comer su carne, antiguamente se lo comían los caníbales se comían la carne. Claro, pero en la Pascua tenían que comerse el corderito. Ah, bueno, el cordero, ¿no es cierto? sí. Ahora pero... él hace símbolo como que la carne es él. Claro. Y representa su palabra. ¿No es cierto? Claro, eso es comer la carne de Cristo, estudiar su palabra, por eso que es necesario para poder, ¿no es cierto?, ser parte de este evangelio. Claro. De hecho, es como nosotros conocemos la voluntad de Dios también, ¿no? Y su sangre, bueno, sabemos cuál es la sangre, que es la que cubre. De hecho, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces no habría perdón si no hay sangre. Por eso que el Cordero tuvo que morir. Y por eso el Cordero tenía que morir, el Cordero Pascual, que era una representación de Cristo. Exacto. No podía dejarse sin morir. Ese Cordero tenía que morir y Cristo murió y representó el Cordero Pascual. Y gracias a ese gran sacrificio nosotros podemos alcanzar la salvación, la reconciliación con Dios. Así es. Bueno, Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida. Noten bien eso. Manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Dice Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, está hablando de Jesús, Amén. Lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Para los que no saben lo que significa gloria, tiene que ver con el carácter, ¿cierto? Su carácter. Gloria como del unigénito del Padre. Pablo en una de sus cartas dice, somos transformados de gloria en gloria. En gloria, o sea, de carácter en carácter. ¿Ya? Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que decía el hermano Hernán? Hay que asimilar, hay que comer la carne, la palabra.
para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. O sea, comer la palabra significa no solamente comerla, sino obedecerla. Claro. Entenderla y obedecerla. Obedecerla, o si no, no tiene sentido, porque si yo la leo y no hace una santificación en mi vida, no sirve. Ahora yo no puedo obedecer la palabra si no tengo No tengo a Cristo, el Espíritu Santo. el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer. El Espíritu De Santo. hecho, el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Exactamente, y se lo da Dios a los que lo obedecen. Exacto. Claro, No se ahí los da. dice en Hechos, ¿no? En Sí, Hechos po. dice que Dios le da Hechos 5:32. Claro. Ahí está. A los que lo obedecen. Sí. ¿Va siguiendo, Hernán? Si quieres leer la otra Dice, parte. mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, y no habrá vida en ellos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. ¿Mm? Interesante. Ahora, el cordero debía comerse con hierba amarga. Sí, po. No era solamente que tenía que comerse el cordero, Claro. ¿ya? Pero las hierbas amargas también tenían una representación. Lo Sí, leímos el sí. sábado pasado, ¿no? Sí, Ya. Dice, el cordero debía comerse con hierba amarga como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Ahí está, po, O sea, para que le recordara todo lo que habían Claro, pasado. y eso lo tenían que hacerlo todos los años, ¿eh? Claro, era algo anual. Todos los años Exactamente. tenía- Se repetía. Se repetía para que ellos entendiesen de dónde venían también, ¿no? De la esclavitud. De Ahora- dónde el Señor lo había sacado, ¿no? Con mano poderosa. ¿Y por qué en la Pascua siempre se liberaba un preso Mm. Esa era una costumbre de ellos. de ellos, de los judíos? Mm. Sí, porque ¿se acuerda cuando liberaron a... Era Jesús o Barrabás? Claro, claro. Barrabás era ladrón y resulta que eligieron ellos a Barrabás Barrabás. y a Jesús a morir. Mm. Pero siempre en cada Pascua, ¿para qué lo hacían eso? Para recordar La para liberación. la liberación de la esclavitud. Como fueron liberados ellos en esa fiesta, entonces ellos hacían, ¿cierto? Eso. Pero sería algo, como dice el hermano, como tradición, capaz de los Tradición de ellos. Dice, de igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros con otros pecados. pecados. Ahí está, ¿ves? Tiene que haber contrición de los pecados, ¿ya? O si no, no sirve. Yo creo que ese es el pecado imperdonable, ese es el que no tiene perdón, el que cuando tú no te arrepientes, nunca te arrepentiste. Se ¿ya? endurece el corazón. Claro, pero mientras hay gracia, yo creo que el pecado hasta de mano alzada se puede, ¿cierto? Si se arrepiente de corazón, el Señor lo perdona. Ahora, si en el tipo, o en el antitipo, representó la amarga esclavitud de Egipto, en Ajá. el tipo que representaría Ujú. la hierba amarga. Bueno, ahí está lo que tú leíste un poquito más arriba, pues dice, el cordero debía comerse con hierbas amargas, Claro. como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Era O un sea, es la recordatorio. esclavitud del pecado ahora, Claro. ¿no? Sí. Sería en el tipo. Bueno, el hermano Erwin el sábado pasado dijo que se cumplía eso hacia atrás y hacia Claro. adelante. Claro, Ya, Ahí sí. leímos lo que está para atrás y lo que está adelante se cumplió en Cristo. en Cristo. En su sacrificio, cuando tomó la cuestión de vinagre, cuando le Ujú. dieron a beber vinagre, amargura, todo tiene que relación con Con lo la que hierba es la amarga. hierba amarga. Entonces todo se va cumpliendo Bueno, y literalmente. la esclavitud más, Más amarga que tuvo en Egipto. claro, También es porque cual. igual la esclavitud del pecado es amarga, ¿no? Sí, amargo. Entonces todo eso tiene Muerte un, eterna. tiene un simbolismo. Entonces, Y ahora, por ejemplo, sobre la levadura. El uso del pan sin levadura también tenía su significado. Ahora- Recuerda que esa empezaba el 15 sí, y ese era feriado. me gustaría leer, para antes de Sí. seguir ahí, en el mismo Levíticos, capítulo 23, para que los que están escuchando puedan ver de que está todo en Levítico Sí, 23. vamos ordenado. Claro, leímos ya el pasaje donde decía que estaba la Pascua, ¿no es cierto? El versículo 4 y 5. Era Ahora la vamos a leer primera el fiesta. 6. Dice así, y el 7 dice, y a los 15 días de este mes, está hablando del primer mes, de las fiestas solemnes de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿ya? Ujú. Que es lo que nos hablaba un poquito el hermano Evin el sábado pasado. Mm. El día 15
El 14 era Pascua, el 15 empezaban los panes sin levadura hasta el día 21. Ahora, el día 15, según lo que dice la Biblia, le damos el versículo siguiente, el versículo 7, y el primer día, o sea, el 15, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, un sábado Un sábado ceremonial. ceremonial. Es el que se juntó con el sábado que El leí que delante. leyó hace un rato atrás. Entonces, Dice, gran sábado. para que puedan ir, ¿no es cierto?, juntando los versículos uno con otro y vayan viendo que la Biblia es la que habla con referencia a los panes sin levadura. Recuerden que eran panes sin levaduras que ellos tenían que comer durante 7 días y que también eran una representación de algo, ¿no? Claro, o sea, tenían que sacar toda la levadura. ¿Ah? La sepultura de Cristo. La Sí. sepultura. Sí, pero en ese tiempo cuando sacaban la levadura de las casas, representaba el pecado. Ujú. ¿Ya? No tenían que tener nada de levadura cuando hicieran la ceremonia esa de la Pascua, ¿cierto? Y todas las primeras fiestas. Entonces, claro, la levadura, como dice el hermano Erwin, la levadura, como era el 15, el día sábado, se cumple con Cristo en el sepulcro. Interesante, ¿eh? Ahora, Durmió en el sepulcro. Durmió en el sepulcro y en el 16, que era la primicia, Cristo resucita. Resucitó el domingo. Interesante, ¿no? Resucita ahí el primer día. todo calza cuadra. de acuerdo a lo que el tipo Claro. decía, ¿no es cierto? O el antítipo decía. Miren, quiero leer también Éxodo, capítulo 12, volver un poquito atrás, versículos que no leímos la semana pasada. En el versículo, capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 15. Ujú. Hermano Erin, si nos quiere leer, por favor. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, ¿Ve? porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y el 16, que habla de lo que recién estábamos El hablando. primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Amén. No vamos Nada. a leer, no vamos a leer más, después ustedes pueden Sí. leerlo, ¿no es cierto? Sí. Que más sigue hablando, pero para que podamos entender que tanto Levítico como Éxodo, ¿no es cierto?, dicen lo mismo. El Exactamente. 15 del primer mes se empezaba a comer panes sin levadura y se comían por 7 días. El primer Claro. día era Santa Convocación y el último día también era una Santa También. Convocación. Claro, el 21. De hecho, eso lo podemos verlo, a ver, antes que leamos ahí, a ver, ¿dónde está el versículo? Cuando dice que el primer día es una santa convocación, Está por ahí mismo, un poco más abajo. acá, el versículo 8, Levítico 23, 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, o sea, el 21, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Se dan cuenta? Ahí está clarito. Primer día, sábado ceremonial, el día 15, y el 21, otro Feriado. sábado ceremonial. Claro. Y es importante entender eso, que la gente pueda entender porque esos Claro. fueron los sábados abolidos, Claro. Ahí van ya 2 ¿no es sábados. cierto? La ley ceremonial fue abolida Abolida. en la cruz. Exacto. Exactamente. O sea, esos sábados ceremoniales quedaron en la cruz. Por eso que habla ahí Colosense, está hablando de esos sábados, no está hablando de los sábados semanales. Colosenses 2:14. Exactamente. Colosenses 2:14. Vamos a llegar allá. Dice, el uso del pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua. Y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. ¿Y qué pasaría si hubiesen pillado a una casa con levadura? Era cortado. Era cortado porque... Claro, era cortado, dice. O sea, eso quiere decir de que hay que abandonar el pecado. O sea, si tenemos pecado en nuestra vida, seremos cortados. Igual. Pero ¿saben lo que significa realmente ser cortado? Eliminado. Perdía todo. Perdido. ¿Derecho de ser Perdido. israelita? Sí, Sí, pues, ¿no? Y perdía La salvación. casa, la familia. Ah, todo eso. Sí, Miren, no quedaba registro. nada. Es como si hubiese muerto, desaparecido. Mm. Por eso tenían tanto temor de Temor. ser expulsados de la sinagoga, porque eso también era Interesante eso, cortado. ¿no? Había ¿cómo podríamos decir? Un sacrificio detrás, porque si eran cortados de la sinagoga o si eran, ¿no es cierto? No tenían más Derecho. ningún derecho en Israel. O sea, tenían que irse a otras naciones, ¿no?
No, desaparecer de desaparecer. No eran parte del pueblo ya. Es como si uno es borrado de la iglesia ahora, ¿no? Pero ahora no es lo mismo. Ahora no No. los borran. Ser Claro, no borrado le de la quitan- iglesia no tiene mucho No le quitan las peso, propiedades, nada. Nada. pero allá perdía todo. Interesante, ¿no? Yo creo que tiene relación con la persona que va a perder todo cuando Cristo venga, se va a Para perder la completamente. segunda muerte sí, Sí, pues. va a perder todo. Todo, nada. Bien, no debía entonces haber ninguna levadura en sus casas, que es símbolo del pecado, mientras durara esa fiesta. Igualmente deben apartar de sí mismos la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto es serio. Pablo escribe a la iglesia de Corintio. Veamos Corintios, vamos, Primera de Corintios 5, 7 y 8. Tomen apunte ya en sus casas. Pesquen un lápiz, un papel, anoten, los que tienen las Biblias, lean con nosotros, Primera de Corintios 5. 5, 7 y 8. Noten lo que nos dice acá el apóstol Pablo. ¿Qué lo tiene? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. ¿Qué es más claro? Más claro que el agua. Pablo aquí está explicando. Pablo era judío. Pablo sabía la fiesta. Entonces, ¿qué dice aquí? Limpiaos pues de la vieja levadura. Celebremos la fiesta, pero Con ya no con La la, vieja levadura. De con la malicia, vieja, de maldad claro, está hablando. Tiene sino que ver con sinceridad y verdad. y verdad. Eso es, Ahí está explicando O sea, los panes sin levadura, lo que significa. ¿Ya? Sí, ¿Qué más porque claro? la levadura, ¿qué es lo que produce en Fermentación. el pan? Fermenta, ¿no Claro, es cierto? Hace símbolo del que pecado. la masa crezca. Claro. Y es lo mismo, si el pecado está, hace que Abunde más. abunde. ¿No? ¿Ya? Entonces, por Que eso, crezca. que Que crezca crezca más. ya para decirlo más. Entonces, más claro. el Señor quiere que nosotros podamos ser limpiados, Claro. lavados por medio de la sangre del Cordero, que es lo que veníamos diciendo anteriormente. Por eso que la Pascua estaba el asunto de la sangre también, ¿no? Sí, pues. Era derramada la sangre, Claro. para que pudiesen, ¿no es cierto?, ser cubiertos. Recuerden, la sangre nos cubre de nuestros pecados. Así es. Entonces, antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas y ellos y su familia debían separarse de los egipcios, qué interesante, y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, Exacto. o hubieran salido algunos fuera de sus casas a jugar, Claro. no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Qué interesante, ¿no? Tenían que estar dentro de las casas. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Así es, amén. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Amén. Únicamente, y aquí es importante que podamos entender esto, únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión. No hay otro. Pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. Amén. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. ¿Mm? O sea, está muy claro. Claro, tiene que haber ¿No? obediencia, pues si eso no- El padre Abraham fue justificado por fe, sí. porque creyó en las promesas Y lo llevó a obedecer. y lo llevó a la obediencia, al obedecer la ley de Dios, ¿no es cierto?, las palabras de Dios, y le llevó a obedecer aún el mandato que le costaba la vida de su hijo. Imagínense. Su único. Su único hijo. Aún así él estuvo, porque él ya sabía que él conocía la voz de Dios, y que la voz de Dios le había dicho eso, pero fue una prueba para él, ¿ya? Fue una prueba que Dios colocó en la vida de su hijo, y aún así era una representación también Mm, de lo que Dios iba a hacer con su hijo. claro. Bueno, él creía, Abraham, él creía que
él iba a sacrificar a su hijo y que Dios lo iba a resucitar. Claro, que lo iba a levantarlo. Porque dice ahí, no sé ahora dónde está, que él En le Génesis. dijo a los... ¿quién? Él A le los dijo siervos. A los siervos que nosotros volveremos, Sí, sí, sí. los dos. Mm. O sea, Esperemos, él tenía la seguridad, Sí. aunque lo sacrificara, de hecho no le dijo ni a su esposa. No, si le hubiera dicho a su esposa no habría ido. no habría ido. No quiso ahí. No lo habría dejado. No, No, deja. era entre él y Dios, Claro. entre Abraham y Dios. Pero él tenía la confianza de que iba a volver con su hijo. Sí. Pasase lo que pasase. Claro, porque Dios le había prometido. Y más encima, Isaías, siendo el joven que era, podría haber dicho, no, yo no. Isaac. Ah, perdón, Isaac. Isaac. Él le podría haber dicho, no, yo no me voy a dejar matar por ti. Yo no participo. Era una edad de 18 años, ¿no? 17, 18 tendría años. mucho más fuerza que el padre. Claro. El padre lo tuvo a los 100 años. Mm. O sea, ya el padre tenía casi 120 años. Estaba ya sin fuerza. Pero él se Se dejó, se se dejó. Bueno, ahí está la fe de Abraham, ¿no? Que se reflejó en su hijo. No, y la obediencia de su hijo. Y la obediencia del hijo, por eso es la fe de Abraham. Igual. Participo en el plan. Amárrame. ¿Eh? Hoy en día, ¿qué hijo haría eso, no? A lo mejor no de sacrificarlo, sino que de obedecer, ¿cómo podríamos decir? La voz del padre. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Claro. que es la primera promesa con... Exacto, el mandamiento con Mandamiento con promesa. Aparte es un mandamiento con promesa y eso lo entendía Isaac. Y él estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios en realidad, hermano. Porque era la voz de Dios la que le había dicho Sí. a Abraham que lo hiciera. Claro, por eso acá sigue diciendo, mira, lo interesante es lo que dice acá. Dios entregó a su hijo para que muriera en propiciación por el pecado. ¿Ya? Ahora, en el caso de Abraham, hubo un sustituto Claro. por el hijo. Había, Exacto. ¿cierto?, un cordero allí, sujetado ahí, que reemplazó a Isaac. Pero en el caso de Jesús, no hubo No nadie, había. no tuvo sustituto, no tuvo nada. Dice aquí, Dios entregó a su hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida, ha dado facilidades, noten, facilidades, ordenanza y privilegio, y el hombre debe cooperar con estos agentes de la salvación. El Señor quiere que cooperemos. Ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto. Debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Qué interesante, ¿no? Mientras Moisés repetía a Israel lo que Dios había provisto para su liberación, el pueblo se inclinó y adoró, dice Éxodo capítulo 12, versículo 27. Éxodo 12, 27. Entonces dice, la feliz esperanza de libertad, el tremendo conocimiento del inminente juicio que caería sobre sus opresores, los cuidados y trabajos necesarios para su pronta salida, todo lo eclipsó de momento la gratitud hacia su bondadoso libertador. Maravilloso. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, no solamente creyeron los judíos, ¿no? Sigue diciendo No, ahí, sí, muchos de los egipcios fueron inducidos a reconocer al Dios de los Amén. hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron que se les permitiese ampararse en los hogares de los israelitas cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. O sea, tremendo, qué- ellos creyeron también. Pues. Sí. Si no hubiesen creído, No hubiesen ido, no hubiesen hubiesen- aceptado las palabras de Moisés, pero ellos Claro. creyeron y se salvaron. se salvaron. E incluso cuando salieron de Egipto, salieron Multitud egipcios. mixta. Salieron egipcios. Sí, algunos creyeron realmente, otros Otros no. Otros Fue- querían volverse después. Fue para... fueron para salvarse momentáneamente. O Claro. sea, huyeron del El castigo. castigo divino. Claro. Porque ya vieron todas las manifestaciones gloriosas de Dios, ¿no es Claro. cierto? Con las 9 plagas, y Claro. ahora, ¿no es cierto? Ellos querían salvar 7. su vida. ¿7? Las ¿No de eran Egipto, 10? no, las de Egipto eran 10. 10. 10, pero 10, esa era 7 ahora. esa eran 9. El hermano está hablando de las 7 Claro, de las últimas 7 plagas. Ah, Correcto. en Egipto. Entonces, ellos quisieron huir de esa, como ya habían visto las manifestaciones de Dios, en el mosquito, en la mosca, En la rana. en la rana, Claro. etcétera, en la oscuridad. Entonces ellos dijeron aquí, nos salvamos nosotros, creyeron más por temor, en realidad por miedo. Claro. Y después fue un conflicto para el pueblo de Israel, porque ellos eran los que llevaban a rebelarse al pueblo también muchas veces.
Nos Claro. trajiste aquí para morir aquí en medio de la nada. Y el faraón dijo, no, no, no y Y no. no quiso. Endureció su corazón. Bien, sigue lamentablemente. diciendo, bueno, dice, los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Tenían que comerlo rápido, ¿no? Mm. ¿Ah? Y con la mochila en la espalda. Llegar y salir después. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparado. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Noten, con premura y en silencio. Nadie hablaba, comían nomás. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Ahí está lo que decía usted, hermano Elvin. El miedo que sintieron. Lo hacían con temor, ¿cierto? Con miedo, con reverencia, quiere decir. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos. O sea, para que no se les salieran para afuera. Aquí nomás, adentro. Al pensar en el espantoso golpe que caería aquella noche, pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. Bendito sea el Señor por eso. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. Amén. ¿Qué les parece? O sea, esa era No. la señal de De la protección. garantía del pueblo de Israel. De Era protección. la sangre. Y hoy en día, También. la sangre, La sangre de de Cristo, ¿no es Cristo. cierto?, es la que nos da la garantía hacia el cielo, hacia Seguridad. la salvación, hacia la patria nueva o hacia la Claro. vida eterna, ¿no? Eso que se perdió en el Edén, el Señor nos devuelve a través de Cristo, Así es. nuestro Salvador, ¿ya? Y Claro. eso, para ellos, para el pueblo de Israel que estaba ahí preso, se podría decir, o esclavo, era la garantía de que sus primogénitos Mm, no le iba a pasar nada, iban a ser salvados, ¿no es Claro. cierto? De hecho, Jesús les dijo a los fariseos, si el Hijo se libertare, seréis verdaderamente Verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Si ellos decían somos hijos de Abraham, ¿esclavos de quién? Del pecado. Del pecado, le dijo Jesús. ¿eh? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque vosotros me queréis matar, le dijo. O sea, ese era el mandamiento que Sí, estaban po. quebrantando, ¿Sí, ¿no? po? Y decían ser hijos de Abraham. Y Abraham La obra de obedecía. Abraham haríais. Y pues Abraham no mataba. Mire, ¿querían leer el otro párrafo? A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Tremendo. Oh, imaginémonos, el clamor clamor. de- Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales, fueron asesinados por el ángel exterminador. Todo hasta la A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. El faraón recordó entonces que una vez había exclamado: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? ateísmo. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, los hijos de Israel, id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras cabras, como habéis dicho, e idos y bendecime también a mí. Más encima quería Quería la bendición el faraón. Ya no había. A rendir el corazón. Tarde, Claro. tarde. O sea, como cuando, yo pienso que cuando le dice y bendíceme a mí, como que le devolvieran al hijo, ¿no? Porque yo creo que ese fue No. fue como lo más difícil para Faraón, que le mataran a su primogénito, que era el que iba a reinar después. Ese era, porque para ellos era un orgullo, dice acá, Mm, ¿no? Dice, los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, ahora ya pues váyanse. Váyanse rápido. Váyanse luego para que ya se pare la mortandad. Claro. Dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos moriremos. También los consejeros reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran de la tierra porque decían: todos somos muertos. O Qué sea, tremendo, ¿no? están
terrible, podríamos decirle, endurecer el corazón, que llegaron todos estos castigos por causa de Faraón a Egipto, porque Faraón fue el que endureció su corazón, y ves que Dios mandaba una plaga, él como que en el momento decía ya está bien, pero después su corazón se seguía endureciendo. Claro. No los dejaré ir, no los dejaré ir, hasta que murió recién su primogénito y dijo ya, váyanse, agarren todo lo que tienen, y ahora los egipcios vienen y ya, váyanse, váyanse, porque ya no queremos nada con ustedes, sino todos vamos a perecer. Tiene que haber sido terrible esa noche, ¿eh? Pero encima le dieron oro y plata y Claro, allá llévense todo esto y salgan de aquí. claro, porque ya no lo aguantaban, en el sentido que habían venido tantas plagas, tantos juicios contra esa nación, que ya no querían nada contra ellos. O sea, ya estaban hastiados, en otras palabras. Bueno, y toda la culpa la tuvo Faraón, porque Dios ya le había dicho que dejara ir a su pueblo para que fueran a adorar al desierto, pero Faraón, en su terquedad, en su orgullo, no quiso dejar ir. Ahora ya su orgullo fue abatido en el polvo. Matando a su propio hijo, su orgullo fue abatido en el polvo. Y lamentablemente su hijo murió por su rebeldía y por su testarudez, por su rebelión contra lo que Dios le había mandado hacer, si era dejar ir al pueblo. Lo que pasa es que él no quería perder a sus esclavos. Ese era el tema. No Sí, quería porque perder su mano barata, obra era barata. ganancia para él. Claro, su mano de obra barata estaba ahí, ¿no es cierto? Los tenía trabajando ahí hasta que no dieran más. Ahí estaban. Hermano, y todo eso es un símbolo de la esclavitud, ¿no? Del pecado. Del pecado. Y eso es lo que más nosotros tenemos que entender, de que todo esto es un símbolo de la esclavitud del pecado. Que el pecado nos esclaviza. El pecado nos lleva, ¿no es cierto?, a caer tan fondo, tan hondo, que la naturaleza humana se degrada tanto y que llega a veces a condiciones que muchas veces no podemos ni reconocerlas, ¿ya? Vemos gente a veces que anda en la calle toda sucia, ¿no es cierto? Y muchas otras personas que a lo mejor no andan así, pero también andan en una condición deplorable. Y gracias a Dios que por medio de Cristo nosotros podemos ser librados de eso, De esa condición. de esa condición, de esa esclavitud. Por eso que la Pascua representa la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo sacado de Egipto, de Israel, y también representa la liberación que Cristo nos da del pecado. Amén. Por eso que el Juan el Bautista dijo, él que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo quita. No lo dije yo, lo dijo Juan. Entonces debemos creerlo. Debemos creer que Cristo, a través de su sangre, quita el pecado de nosotros. Y gracias a Dios que podemos ser librados de la esclavitud que hoy en día, ¿no es cierto?, la gran mayoría de la humanidad está en esa esclavitud y que solamente Cristo puede rescatarlo. Claro, quería por ejemplo acá compartir Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ya? Se los quise leer para que vean que nosotros no estamos hablando por hablar, está escrito. En el versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿ya? Porque el esclavo está trabajando, ¿cierto? Y llega un tiempo que es despedido. Ya el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre, porque es hijo, ¿cierto? Versículo 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el esclavo no puede dar libertad, el hijo.
porque el hijo está siempre en casa, en cambio el esclavo no, está por una temporada, no. ¿Ya? Es por eso que el esclavo con la libre no pueden estar juntos. Lo que pasó con Isaac y Ismael. ¿Te das El cuenta? Señor tuvo que- Expúlsalo. Había que expulsar al esclavo. Versículo 36, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esto es más terrible, mi querido amigo, porque aquí le está hablando del Padre, el diablo, que ellos adoraban. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Somos el pueblo, Oh. somos el pueblo predilecto. Claro, somos el pueblo de Dios. Podemos repetir lo mismo nosotros. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Miren, lo Se que enojaron. le dijeron a Jesús que era un fornicario, que era Se un hijo de enojaron. fornicación o un bastardo. Un padre tenemos que es Dios, porque ellos no creían que Jesús era hijo de Dios, pensaban que era hijo de fornicación, que María Claro. estaba embarazada. 42. Jesús entonces le dijo, yo veo la paciencia de Jesús porque el insulto que le dijeron, Jesús no se, Se enojaron no se con Jesús. inmutó. Claro, ya no aguantaron, total que tuvieron que insultarlo. Claro. Versículo 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús se los dijo abiertamente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y no tener 44. Esto sí que es tajante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice primera de Juan 3? No me acuerdo el versículo, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿Practicaban el pecado entonces estos Sí, hombres? Está claro aquí. Está clarito, aquí dice, vosotros Lo sois de querían vuestro matar. padre el diablo, le está diciendo, le está citando la escritura. Dice, de vuestro padre, dice, de vuestro padre queréis hacer las cosas que él hace. Él ha sido homicida desde el principio, le dice, y Claro, no ha pero- permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo, hermano. Esto es tremendo. Ahora, es más tremendo porque se lo dice a su pueblo. ¿ah? A su pueblo, a los líderes que están ahí, duros, duros de servir. Sí, porque si fuera a lo mejor una persona de afuera o a gente que no conociera, Claro. ya se entiende, ¿no es cierto? Pero se lo decía a su propio pueblo. Y a los Eh, líderes, para los sanedrinos. Claro, todo eso. a ese pueblo que hacía la ceremonia, ¿no es cierto? Que Mm. convocaba reuniones, que convocaba ayuno, que devolvía el diezmo, que eran justos delante de los ojos de las personas. Sí. Pero realmente ese pueblo estaba por dentro, estaba seco, como la visión que vio Ezequiel, ¿no es Sí. cierto? El valle de los huesos secos, así estaba. Ahora, Exactamente. podríamos traerlo a colación al tiempo de nosotros. ¿Cómo está el pueblo de Dios en este tiempo? Mm. Y según... Parece que igual que ellos. Sí, porque Igual. según la profecía, Mm. la iglesia de la Odisea, ¿cómo está? Está en la misma condición. Porque si Tibia. nosotros... No necesito nada. Claro. Estoy bien, así como estoy. Claro, y Cristo no está dentro, Cristo está afuera, entonces no se puede obedecer así. No se puede tener la justicia de Cristo y desobedecer. No, la justicia de Cristo nos lleva a la obediencia, nos lleva a ser humildes, a reconocer nuestra condición, que necesitamos de Cristo día a día, porque esa debe ser nuestra necesidad. Cristo Mm. debe ser nuestra mayor necesidad todos los días. Y de esa manera, ¿no es cierto?, caminar en este mundo, ¿no es cierto?, de una manera sobria, de una manera justa a través de su justicia, no de mi justicia, a través de la justicia de Cristo. ¿Ya? Y lamentablemente el pueblo de Dios, según la profecía, Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea está en la misma condición que el pueblo en el tiempo de Jesús. Y es triste de que el pueblo esté en esclavitud, ya que Dios le dio todo para que no fuera esclavo. Dios le entregó todo para que no fuera esclavo.
para que fueran Sí. libres. para que fueran libres, para que fueran, ¿no es cierto?, libres en Cristo Jesús. Pero muchas veces el pueblo le gusta estar en la esclavitud de la moda, en la esclavitud de las costumbres de este mundo, ¿no es cierto? Seguimos las costumbres de este mundo y las costumbres de este mundo no son de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿ya? Y todas esas cosas nos llevan a la esclavitud. Tenemos ídolos, ¿ya? Tenemos ídolos, levantamos ídolos de un hombre, de una persona, de un futbolista, de una cantante, de quien sea. Todas esas cosas son costumbres paganas, no son costumbres que el Señor quiere que nosotros podamos tener, ¿ya? Por eso el Señor dice que no debemos tener ídolos. No debemos hacernos imagen de ninguna semejanza tampoco lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿ya? Entonces el Señor nos invita a nosotros a ser libres en Cristo Jesús. Y qué más lindo es poder ser libre, es poder aceptar esa libertad que nos da Jesucristo. Pero ahí dice claramente el 31, lo leyó el hermano Francisco: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no es cierto?, de nosotros, hacernos libres, sacarnos de esa esclavitud del pecado. Y de la única manera que nosotros podemos es a través de Jesucristo, que era el Cordero Pascual, ¿no es cierto? Representó el Cordero Pascual, que es lo que hemos estado hablando en esta tarde. Hermano Francisco, ¿Nos queda tiempo todavía? nos quedan ya unos minutitos nomás, casi nada. Ya. Estamos en la quema. Usted ahí en las casas puede leer todo el capítulo 8. Ya, voy a leer solamente el versículo 53 en adelante. 52 dice: entonces que los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios, le dice. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntaban, ¿cierto?, los judíos a Jesús. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Nota el 56. Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Y miren lo que dice el 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Se empezaron a burlar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh. ¿Y qué dice el último versículo? Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Se dan cuenta? El Ellos yo empezaron soy. a burlar. Dijeron: oye, si no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, él dijo el yo soy, que Yo era el soy. Dios de ellos, el Era Dios de Dios, Abraham. ¿no? Pues. Dios hecho carne, y ellos no creyeron. Fueron Por eso que incrédulos. cuando dijo yo soy, estaba hablando como Dios. Claro, y eso no le gustó a No los le gustó judíos. a ellos. Para ellos era una blasfemia. Y es cierto, un hombre que se atribuye a Dios es blasfemia. Claro, para ellos. Pero realmente Jesús era Dios hecho carne, Claro. como lo leímos ya en Juan capítulo 1. Dios Exacto. hecho carne. Así que bien, creo que ya nuestro programa Estamos ha en- llegado, ¿no es cierto?, a final. Hermano Ervin, no sé si se quiere despedir de la audiencia. Que el Señor pueda bendecir a todos los que están escuchando. Amén. Hermano Francisco. Bueno, en el santuario, en el atrio, porque estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Estamos viendo nosotros la Pascua, los panes sin levadura y las primicias que vamos a aplicarle el próximo sábado. Las primicias Exacto. tiene que ver con el atrio del santuario. Exacto. Así es. Después, más adelante, vamos a ver, ¿cierto?, el Pentecostés, que tiene que ver con el lugar santo, y las otras últimas 3 fiestas con el lugar santísimo. Que el Amén. Señor les bendiga. Bueno, que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta tarde de sábado, esperando que haya sido de bendición para ustedes al escuchar este tema. Los dejamos invitados para el próximo sábado para que nos sigan sintonizando en FM 99.9 desde las 3 a las 4 de la tarde. Que Dios pueda bendecirles en esta tarde.
Amén. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver.